Algunas escenas de este programa fueron reconstruidas y algunos de los nombres de los personajes fueron cambiados. Una tarde de domingo se convirtió en una pesadilla para dos pequeños hermanos cuando un estanque helado cede bajo sus pies. Mientras luchan por sus vidas, los socorristas se dirigen al lugar. El tiempo es clave en tal situación. Debíamos rescatarlos rápidamente. Pero con cada minuto que transcurría en las aguas heladas, los socorristas temían por sus vidas. No me iría hasta hallarlos. Luchando contra la hipotermia, los médicos intentaban revivir a los muchachos. Esos niños parecían muertos, se sentían muertos, estaban helados y tiesos. Para salvar dos vidas inocentes, los socorristas tuvieron que efectuar un rescate en el hielo. Zona de peligro. Zona de peligro. Rescate en el hielo. El 10 de diciembre de 1995 en Warwick, Rhode Island, las temperaturas descendieron a menos de 6 grados durante 3 días enteros, transformando por completo el paisaje. En un estanque del vecindario, la nieve había cubierto una delgada y engañosa capa de hielo. Se necesitarían 3 días más con la misma temperatura para que el estanque fuera seguro para caminar sobre él. Hasta entonces sería un peligro latente que muchos padres deberían enfrentar, la segunda causa de muerte de niños menores de 15 años, asfixia por inmersión. Y ciertamente, muchos niños vivían en las cercanías. Oigan, basta, he dicho basta. El estanque estaba a 200 metros del hogar de Tommy Martini, de 9 años, y de su hermano menor Christopher. Ellos planeaban pasar el resto de la tarde del domingo al aire libre con su amigo Eddie Cadonian. Vamos Esto a es jugar. genial, es muy divertido. Sí, ya lo creo, sí, lo es. Es genial. Tracy Martini advirtió a su hijo Christopher que de ningún modo se atreviera a acercarse al estanque. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sabía por su experiencia que el hielo aún era demasiado delgado. Será divertido. Christopher prometió permanecer lejos del No estanque. te preocupes, lo cuidaré. Su hermano prometió cuidarlo. Bien. Que se diviertan. Su juego pronto se convirtió en una guerra de bolas de nieve. ¡Teddy! Christopher se alejó corriendo. ¡Tommy, nunca me atraparás! Fue directo al estanque. Parecía lo suficientemente fuerte, pero el agua no se congela de manera uniforme. A menudo el hielo es más delgado en el centro de un estanque. Al ver que nada sucedía, Christopher avanzó sobre el estanque. ¡Sal del hielo! ¡Sí, sal del hielo! ¡Sal de ahí! Christopher los desafiaba. ¡Sal de ahí, sal de ahí! Con cada salto que daba, debilitaba el hielo bajo sus pies. ¡Tienen miedo! ¡Vengan al hielo! ¡Vamos! Puede morir. Lo sé. Es peligroso. No hizo caso a las súplicas para que saliera del estanque. ¡Oh, Dios mío! Iré a avisarle a mamá. Eddie corrió a decirle a su madre. De pronto el hielo se agrietó e hizo que Christopher se hundiera en las heladas aguas. El frío era tan intenso que le quitó la respiración. ¿Chris? Eddie corrió a su casa mientras Tommy intentaba rescatarlo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Tommy! ¡Oh, no! ¡Vamos! Christopher luchaba por subir, pero no podía alcanzar el borde. El hielo seguía resquebrajándose. ¡Chris!
Eddie dijo a su madre que Christopher cayó en el hielo. Mamá, Christopher cayó al agua. ¿Dónde está? Ella dio aviso a los bomberos. ¡Ayúdame, Tommy! Con el agua helada, el pequeño cuerpo de Christopher se congeló rápidamente. ¡Tony! Prácticamente de inmediato sus músculos se entumecieron y sus reflejos se tornaron lentos. ¡Ayuda! Tommy era 3 kilogramos más pesado que su hermano. ¡Chris, vamos! Sabía que el hielo quizá no resistiría, ¡Vamos! ¡Vamos! pero era un riesgo que debía correr. Christopher necesitaba su ayuda. No había tiempo que perder. ¡Chris, vamos! La estación de bomberos número 8 de Warwick estaba a poco más de 2 kilómetros de distancia. A las 3:05 de la tarde recibieron un aviso de que alguien había caído en el hielo. El bombero Michael Mowen estaba en el primer vehículo de rescate que salió de la estación. En cuanto se recibió el aviso, mi corazón se aceleró. La mayoría de los avisos que recibimos son accidentes con la electricidad, incendios, emergencias médicas, pero no esto. Esperaba que su entrenamiento para rescates en el hielo fuera de utilidad ese día. La madre de Eddie comunicó a Tracy Martini las malas noticias. Tracy, deprisa. ¿Qué? ¡Chris! ¡Chris! Christopher hacía menos de 2 minutos que estaba en el estanque helado. Sin embargo, apenas podía mantener su cabeza fuera del agua. Su ritmo cardiorrespiratorio seguía disminuyendo. ¡Toma mi mano! ¡Vamos! Tommy llegó a él extendiendo su mano todo lo que pudo sobre la brecha que lo separaba de su hermano. ¡Toma mi mano! ¡Por favor! ¡Chris, toma mi mano! No fue suficiente. El hielo se quebró. Tommy intentó mantener a Christopher a flote. Pero cuando su cuerpo comenzó a reaccionar por el frío, descubrió que a él mismo le resultaba difícil mantenerse a flote. Los vecinos respondieron a los gritos desesperados del muchacho. ¡Oh, Dios! ¡Resistan! ¡Cuidado! ¡Resistan! Tampoco hallaron el modo de llegar a ellos sin caer en el hielo. ¡Deprisa! ¡Oh, Dios mío! ¡Van a ahogarse! Gradualmente los gritos de Tommy y Christopher se fueron debilitando. El frío intenso del agua estaba surtiendo efecto. ¡Allí, muchachos! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Resistan! Los dos niños tenían menos de 5 minutos antes de quedar inconscientes. ¡Por allí! La situación era desesperante. En la parte trasera del camión, Mowen se colocaba un traje de neopreno. Lo protegería del frío y lo mantendría a flote en el agua. Seguían llegando las llamadas de los vecinos aterrados. El tiempo es muy importante en una situación como esta. Sabía que teníamos que rescatarlos deprisa. Cuando llegamos hasta allí, había gente en la orilla, agitando sus brazos. ¡Vamos! La adrenalina comenzó a fluir. ¡Por aquí! A las 3:15, Mowen y su equipo llegaron finalmente al estanque. ¡Por favor, debe apurarse! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, deprisa! Los socorristas pronto supieron por los vecinos que ambos niños cayeron. ¡Apresurémonos! ¡Vamos, deprisa! El paramédico Anthony Mello. Solo cuando las primeras unidades llegaron al lugar advertimos la gravedad de la situación. Supimos que podía haber otro niño sumergido. ¡Chris! ¡Chris! Mientras el bombero Mowen se dirigía al orificio, ignoraba cuál habría sido la suerte de los hermanos. Tuve que avanzar con manos y rodillas, gateando.
para repartir el peso y evitar caer en el agujero. Pude observar que había 2 guantes aferrados al hielo. ¡Oh, Dios mío! ¡Con cuidado! Y pensé, allí está la víctima. ¡Vamos, rápido! ¡Cuidado! ¡Dense prisa, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Entonces el hielo se quebró, caí y vi que nadie tenía puestos los guantes. Los guantes estaban adheridos al hielo, eso era todo. Mowen se percató de que ambos estaban sumergidos bajo el hielo. Esto presentaba un problema porque el traje isotérmico tenía una capacidad limitada. Los trajes están diseñados para rescatar a alguien que está flotando en el agua, pero no para hacerlo bajo el agua. Para alejarse de la superficie, Mowen se impulsaba a sí mismo fuera del agua y entonces, usando sus brazos, intentaba descender. Era un estanque con agua turbia. La visibilidad no superaba los 50 centímetros. Tanteaba bajo el agua, intentando sentir algo. Pero el traje isotérmico lo mantenía a flote. Necesitaba ir más profundo. Tenía que descubrir rápidamente el modo de hacerlo. En la ambulancia, el paramédico Richard Bellavance se preparaba para tratar lo que sabía sería una hipotermia severa. Un cuerpo con una temperatura inferior a 34 grados. Mientras nos dirigíamos al lugar, encendí la calefacción, preparé las mantas, los sueros intravenosos, los coloqué cerca de la calefacción para entibiarlos, porque la hipotermia sería el problema principal. En alguna parte en la oscuridad de las profundidades más allá del alcance de Mowen, los niños se estaban ahogando en las aguas heladas. Hacía casi 15 minutos que estaban sumergidos. El agua comenzó a penetrar el traje y perdía flotabilidad, lo que me ayudó. Me ayudó a ir más profundo en el agua y prácticamente tocar el fondo. ¡Dios mío! ¡Chris! Estaba en una situación de pánico de la que sabía que tenía que salir rápidamente. Empleando toda su fuerza, Mowen salía y entraba en el agua. Por un instante tocó el fondo. Pateó con la esperanza de que sus pies tocaran a los niños. Su traje de neopreno lo empujaba a la superficie donde repetía el proceso una y otra vez. Luego de 10 minutos estaba exhausto. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba en el agua, cuánto tardaría en congelarme. Permanecería allí hasta que alguien me jalara fuera, hasta que alguien me sacara del agua porque no tenía la intención de salir hasta hallarlos. Los socorristas sabían del peligro que Mowen enfrentaba cada segundo que permanecía en el agua. El paramédico Rick Bellavance. Cuando se lleva a cabo un rescate en el hielo, los socorristas están en el mismo lugar que las víctimas, y si algo resulta mal con su equipo, en lugar de ser socorrista, se pasa a ser víctima. A orillas del estanque, los vecinos no podían ayudar a los socorristas, solo podían observar y esperar. Era lo único que podían hacer. ¡Oh, Dios mío! Con cada segundo que transcurría, crecía el temor de Tracy por sus hijos. ¡Por favor, hagan algo! ¡Por favor! Ella sabía que a menos que los socorristas los hallasen deprisa, habría pocas esperanzas de poder encontrarlos con vida. ¡Más aprisa! ¡Más aprisa! Para colaborar en el rescate, el bombero Michael Clark se colocó un traje isotérmico. Sabía que Mowen necesitaría ayuda. Me zambullí y pateé algo que parecía un conducto de caucho y me dije, debe ser él. Lo alcancé con mis brazos, lo así con fuerza.
¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Cuando hallé a la víctima, estaba inerte. Moen había hallado a Tommy de 9 años. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Jalen! ¡Jalen! En cuanto dije lo tengo, 20 personas jalaron de mi cuerda. Esta se cortó y entonces estaba en el agua con la víctima y no podía llegar a la orilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Por favor, ayúdenlo! Cuando la cuerda se cortó, Clark supo que debía hacer algo. ¡Ayúdenlo! Fue desolador ver lo que sucedió porque estaba observando no solo a 2 víctimas, sino a 2 personas indefensas. ¡Sostén al muchacho! Sabía que Mike estaba bien, porque tenía el traje, pero Tommy definitivamente necesitaba atención médica. Amarrado a su cuerda salvavidas, Clark avanzó por el hielo y sujetó a Tommy. Una vez seguro en brazos de Clark, el equipo de rescate jaló a ambos. Cuando se tienen los brazos a un niño de 9 años inerte, que no respira, que no tiene pulso, esa es una sensación indescriptible. Tommy no respiraba. Con una palidez de muerte, no evidenciaba respuesta alguna. Sus pupilas estaban dilatadas y no tenía pulso. Con Christopher aún en el agua, la crisis tomó proporciones aún mayores de lo que se pensaba. El paramédico Charles Daniel. Vieron la gravedad de la situación. Creo que comenzaron a requerir más equipos, más socorristas. Necesitábamos más gente ayudando porque debíamos rescatarlos del hielo. ¡Déjame, por favor! ¡Quiero ayudarlos! Aunque otros 2 socorristas se unieron a Moen, la abertura en el hielo se estaba agrandando, haciendo más difícil determinar dónde habían caído los niños. Oye, ¿tienes algo? Nada, no, nada. Christopher, de 7 años, hacía 25 minutos que estaba en el agua. Danilon sabía que necesitaba calentar a Tommy rápidamente. Lo primero que debe hacerse es detener el frío. Hay que aumentar el calor. Nuestro camión estaba bastante caliente por entonces porque habíamos encendido la calefacción. Entonces comenzamos a calentar el cuerpo de inmediato. Danilon insertó un tubo endotraqueal y comenzó a ventilar los pulmones de Tommy para extraer el agua que habían absorbido. Las venas del niño de 9 años eran pequeñas y el frío las había constreñido, pero Rick Belavance pudo abrir una vía intravenosa. Los paramédicos detectaron cierta actividad cardíaca, pero sus extremidades no tenían pulso. Tommy estaba apenas vivo. Eddie Cadonian corrió por ayuda cuando Christopher cayó en el hielo. Ahora solo podía esperar lo mejor. No sabía qué hacer. Fue aterrador. Nunca había tenido tanto miedo. Belavance llamó al Hospital Infantil Hasbro, a 8 kilómetros de distancia en Providence. Hola, soy el Dr. Sanner. Quería inyectar epinefrina en la vía intravenosa de Tommy en un esfuerzo por restablecer el pulso. Tiene 10 años. ¡Vamos, Tommy! ¿En cuánto tiempo llegarán? El residente Selim Sanner dio su consentimiento para que oportunamente se le administraran los fármacos. Muy bien, los veré en 15 minutos. La sala de emergencias estará lista. Bien, todos aquí, por favor. Luego preparó a su personal para recibir a la joven víctima. He participado en este tipo de reanimaciones, pero solo en pacientes adultos. Por entonces no había visto a muchos niños hipotérmicos.
Dado que había muchos niños involucrados, supimos que se necesitarían muchos recursos. Los paramédicos forzaban la entrada de aire en los pulmones de Tommy. Está entrando. ¿Tenemos un buen cierre? Dentro de la solución intravenosa inyectaron medicinas para estimular su corazón, pero el monitor cardíaco seguía indicando actividad arrítmica. Los músculos cardíacos de Tommy estaban siendo estimulados, pero su corazón no latía. Vamos, Tommy. El paramédico Charles Donnellan. Socorrer a niños es algo especial en esta profesión, no cabe duda al respecto. Si se tiene uno de esa misma edad. Está bien. ¡Christopher! Está bien, tranquila. Con un hijo camino al hospital y el otro aún desaparecido, Tracy Martini no tenía consuelo. ¡Vamos, vamos! Habían buscado por todas partes y aún no había señales de Christopher. A Michael Mowen, quien había estado buscando por más tiempo, le parecía una eternidad. Sentía que había estado unas 2 horas en el agua, sin poder hallarlo. Sabía que no eran 2 horas, pero seguíamos buscando. Y no teníamos idea de dónde podía estar. Busquemos aquí. Cuando los socorristas observaban el agua, todo lo que podían ver era la oscuridad. Tengo este lado. El único sentido que les quedaba era el del tacto. ¡Vamos, por aquí! Christopher podía estar muy cerca, pero no tenían modo de saberlo. ¡Christopher! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Lo hallaremos! ¡Deprisa, por favor, deprisa! Más equipos de rescate llegaron con trajes isotérmicos en condiciones de colaborar. ¡Está llegando más gente! Muy bien, tú descansa. A medida que el hielo seguía rompiéndose y el orificio se hacía mayor, los socorristas transformaron la operación de rescate tradicionalmente de un solo hombre en un trabajo de equipo. ¡Que vengan y el más! Para evitar la confusión, Mowen dividió el orificio en una cuadrícula y limitó a cada uno de los socorristas a su propio sector. ¡Tú por allí! Muy bien, todos juntos. ¡Por allí! Cuando estuvimos todos en el agua, nos dijimos, ¿por qué no establecemos un patrón de búsqueda en la zona? Tracemos una cuadrícula donde estimemos que podríamos hallarlo. Nos gritábamos unos a otros, nos hacíamos señales. Intenta esto, haz lo otro. Era como un caos organizado. Los socorristas se sentían frustrados. Nada parecía funcionar. Hacía 25 minutos que Christopher estaba sumergido en el agua helada y seguían sin poder hallarlo. Continuaban intentándolo. El equipo de emergencias debía lograr que Tommy Martini volviera a respirar, su corazón volviera a latir y su cuerpo comenzara a calentarse. A pesar del pronóstico poco alentador, seguían intentando revivirlo. ¿Qué dice el monitor? No recuerdo haber renunciado nunca a la esperanza porque consideráramos que no sobreviviría. Simplemente pensábamos que debíamos continuar nuestro tratamiento y llevar al paciente a la sala de emergencias de un hospital donde los médicos harían lo posible para proseguir con el tratamiento y así quizá lograr que ocurriera un milagro y viviera. ¿Tienes algo allí? ¡Nada por aquí! El hermano de Tommy, Christopher, seguía perdido en algún lugar en el fondo del estanque. ¿Hay algo? ¡Nada aún! Los socorristas estaban protegidos por sus trajes isotérmicos que los mantenía a flote en la superficie. Debían hallar algún modo de ir más profundo. Llegó un camión de bomberos con una solución posible. ¡Abran paso! Una vara de rescate con un lazo en su extremo. ¡Sigan buscando! Toma. La vara permitió a Michael Mowen llegar al fondo del estanque.
Esperaba enganchar el brazo o la pierna de Christopher con el lazo y así poder jalarlo a la superficie. Pero primeramente debía hallarlo. Ubíquenlo sobre esta camilla. 1, 2, 3. Se actuaba con la mayor celeridad. En el Hospital Infantil Hasbro, el pediatra Mark Shapiro evaluó rápidamente el estado de Tommy. Su situación era crítica. Muy bien, de acuerdo. Su monitor cardíaco indicaba una leve actividad y no tenía pulso. Entonces, básicamente, no tenía circulación cuando él llegó. Muy bien, vamos a presionar con fuerza, lo más fuerte posible. Debemos aumentar la temperatura corporal de Tommy. La temperatura de Tommy era de 30 grados, 6 menos que lo normal. Para reanudar la circulación de Tommy, el equipo lo cubrió con una manta especial inflada con aire caliente. Suspendamos la reanimación cardiopulmonar por un segundo. El monitor cardíaco indicaba que el corazón de Tommy no se contraía. No tiene actividad. La directora médica Linda Snelling estaba preocupada por su estado. Aumentemos la temperatura. Si el niño llega con latidos, sus posibilidades son bastante buenas, aunque no hay garantías. Pero si el niño llega sin latidos, que abandone el hospital vivo es raro. Y las posibilidades de que sobreviva y tenga una vida normal son ínfimas. No tengo pulso. Carece de ritmo cardíaco. Prosigamos con la reanimación cardiopulmonar. Démosle 1/10 por kilo de epinefrina. En un esfuerzo para restablecer el ritmo, los médicos inyectaron a Tommy fármacos para estimular su corazón. ¿Lo acompaña algún familiar? No. Está bien. Siguieron administrándole oxígeno y fluidos intravenosos calientes para aumentar la temperatura de su cuerpo desde el interior. Mientras los socorristas seguían buscando a Christopher, tenían una sola esperanza para su supervivencia: el reflejo de inmersión de los mamíferos. ¡Deprisa! Esta respuesta automática del cuerpo disminuye el ritmo cardíaco y restringe el flujo sanguíneo a los órganos vitales, pulmones y cerebro. El reflejo es fuerte en un niño pequeño. El agua fría lo favorece porque disminuye el proceso metabólico, disminuye el requerimiento de oxígeno del cerebro, torna más lento el funcionamiento de muchos órganos y reduce el daño que causa la falta de oxígeno. ¡Deprisa! El bombero Michael Mowen buscaba en la zona llevando la vara de rescate cada vez más lejos y más profundo, con la esperanza de poder llegar a Christopher. ¿Cuándo van a salir? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Sigan buscando, muchachos! ¡Hay que hallarlo! Pero Mowen se estaba fatigando. Hacía más de 20 minutos que estaba buscando. Muy bien, veamos otra vez. Seguimos sin pulso. Parece que aquí hubiera actividad. El corazón de Tommy seguía sin latir. Se necesitarían más medicinas. La mayoría de las drogas que se emplean en la terapia eléctrica para regresar al corazón un ritmo normal no funcionan, porque el paciente está muy frío. Hay que ser sumamente cauteloso con estos niños para hacer todo suavemente y no irritar sus corazones. Creo que hay una señal. Habría una señal. Preparemos la desfibrilación. Bien, está todo listo. Comencemos. Tommy alcanzó el calor suficiente para intentar hacer funcionar su corazón con un desfibrilador. ¿Todo listo, por favor? ¿Listo? Retrocedan. ¿Listo? Todo listo. Muy bien. No funcionó. Controlemos de nuevo esto. Aún no tenemos nada. Reanudemos la reanimación cardiopulmonar. Prosigamos con 1/10 por kilo. Con todas sus fuerzas, Mowen rastrillaba el fondo con su vara. Halló algo. Sin estar seguro de lo que era, se acercó más. ¡Lo tiene! ¡Creo que lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Sí, parece que lo tiene! ¡Sí, eso parece! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!
El niño había estado 30 minutos bajo el agua. Mowen comenzó de inmediato la reanimación cardiopulmonar en el niño inerte. ¡Aquí está! ¡Christopher! ¡Vamos, deprisa! Tracy Martini observaba cómo su hijo menor era rescatado del agua y llevado a la orilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! No mostraba señales de vida. ¡Christopher! Los paramédicos querían proseguir con la reanimación, pero Anthony Melo sabía que debían calentar el cuerpo lo más rápido posible. En ese momento solo intentamos subirlo al camión. Sabíamos qué debíamos hacer, no podíamos detenernos justo allí. Necesitábamos subirlo al camión. Estaba azul e inerte. Parecía un muñeco de trapo. Bien, con cuidado. Entonces comenzamos con el soporte vital básico. Comenzamos con la reanimación cardiopulmonar, ventilándolo y efectuando compresiones en el pecho. Comenzamos con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Hicimos todo lo posible. Le quitamos su ropa, todo lo que tenía y lo envolvimos en toallas. Y luego lo secamos para procurar evitar cualquier enfriamiento posterior del cuerpo. 1 y 2 y 3. Pudimos abrir una vía intravenosa y eso fue bueno, teniendo en cuenta que el niño estaba congelado y sus venas se habían cerrado. 1 y 2 y 3 y 4. Christopher estaba clínicamente muerto. Seguía sin respiración y sin pulso. Controlaba la vía intravenosa y el ritmo cardíaco. No presentó actividad alguna en todo el camino al hospital. Y 4 y 5. Cuando se acercaban al hospital, Melo vio en el monitor lo que creyó podían ser latidos del corazón. Eran muy pocos y muy esporádicos y en realidad pensé que eran por las irregularidades del camino. ¡Hazte a un lado! Melo sintió que el corazón de Christopher intentaba latir por su cuenta, pero el camino desigual interfería con el monitor. Bien. Cuando nos detuvimos pudimos verlo. Nos percatamos de que su corazón latía, pero no lo suficiente como para mantenerlo vivo. Era una señal alentadora, pero para el equipo que luchaba por revivir a los dos hermanos, era solo el comienzo. Epinefrina. Mientras seguían intentando restablecer el ritmo cardíaco del muchacho, el personal de la sala de emergencia se preparaba para la llegada de Christopher, el hermano de 7 años de Tommy. Presenta una leve actividad cardíaca. El Dr. Salim Sonner, residente jefe de la sala de emergencias. ¿Están listos? Teníamos 2 pacientes que estaban clínicamente muertos, que estaban siendo reanimados en esta sala. Era un ejército de enfermeras, médicos, todo un equipo trabajando en cada paciente. La tensión era enorme. La temperatura corporal es sumamente baja. Tengan cuidado. Christopher sufría una hipotermia grave. Calcularemos 30 kilogramos de peso y reanimación cardiopulmonar. Su temperatura corporal era de 29 grados. Epinefrina. Es decir, 7 grados menos que lo normal. Y que alguien se ocupe. Los médicos administraron inmediatamente medicamentos para estimular su corazón. Bien, uno de los fluidos estará mezclado. El equipo intentaba calentar su cuerpo irrigando su estómago y vejiga con fluidos calientes. Ahora le administro las medicinas. Sabíamos que las medicinas que le estábamos administrando no funcionaban debido a que el cuerpo estaba frío. Por otro lado, debíamos hacer algo. Después de la epinefrina y la atropina, le administraremos Batilium. ¿Me preparan 5 miligramos por kilogramo? Coloquemos otra vía. Debemos hacer algo para calentarlo. Muy bien, volvamos a su ritmo cardíaco. ¿Qué tenemos como ritmo? Usemos el desfibrilador. El equipo intentó estimular el latido en el corazón de Christopher utilizando un desfibrilador, pero no funcionó. No hubo respuesta. El cuerpo de Christopher no tenía el calor suficiente como para que su corazón comenzara a latir. La respiración sigue igual. Prosigamos ahora con la reanimación. Para incrementar su temperatura corporal, los médicos lo cubrieron con una manta inflada con aire caliente.
¿Ya le dimos bicarbonato? El pediatra Mark Shapiro. Otra dosis, por favor. Teníamos un solo pensamiento en mente. Esperábamos resucitar a estos niños, porque si ambos morían, sus familiares no tendrían consuelo. Prosigamos ahora con la reanimación. Bien, resucitación. Creo que esto sumó angustia a una situación que ya tenía una gran carga emocional. Bien, ¿ya lo están controlando? Bien, vamos, deprisa. Así está bien. Cuando Tracy Martini llegó a la sala de emergencias, todo lo que quería era oír que Tommy y Christopher estaban vivos Necesito saber siento, sobre mis señora, lo hijos. siento. Debo saber cómo se encuentran. y que estaban recuperándose. Todo lo que pudieron decirle fue que estaban haciendo todo lo posible. Ahora. El equipo de emergencia sentía que había esperanza, porque los niños se habían ahogado en agua helada. Muy bien. La doctora Mónica Kleinman, pediatra de la unidad de cuidados intensivos. Esto fue diferente a otras reanimaciones que practicamos, y es lo que pensaban todos en el departamento de emergencias. Seguían intentando resucitar a esos niños, más tiempo que en una persona con una temperatura corporal normal o que se hubiese ahogado en circunstancias diferentes. Los médicos seguían calentando el cuerpo de Christopher. Insertemos un tubo en el lado derecho del tórax. Le insertaron tubos en el tórax y los llenaron con agua caliente. Esto calentaría el cuerpo desde el interior, aumentando la temperatura de la sangre cerca del corazón y los pulmones. Cuando la temperatura de Tommy alcanzó los 33 grados, su corazón comenzó a latir regularmente. No estoy seguro, es débil, pero creo que tenemos algo de pulso. Muy bien, con cuidado, ya vamos. Una hora después de haber caído en el hielo, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Bien, de acuerdo. Démonos prisa. La respiración es desigual. Prosigamos con la reanimación. Bien, de acuerdo. Su corazón comenzaba a latir y se detenía en forma reiterada. Detengan ahora la reanimación. Controlemos el ritmo. Los médicos debían establecer un ritmo constante. Muy bien. Monitor y ahora el pulso. No hay pulso. Sigue al mismo Bien, ritmo. desfibrilador 80 voltios, por favor. Cargando a 80. Listo. Todo cargado. Finalmente detectaron un pulso débil. Ambos bien. niños presentaban ahora actividad cardíaca. No estaban en absoluto estables, solo que ya no debíamos practicar reanimación cardiopulmonar. Su temperatura corporal aún era baja, sus corazones seguían sensibles por la baja temperatura y derivarían en irregularidad cardíaca. Es cierto. 3 horas después de la llegada de Christopher al hospital, la doctora Mónica Kleinman lo recibió en la unidad de cuidados intensivos. Deprisa. El estado de ambos niños era grave y se les colocó un respirador artificial. Los pulmones estaban inflamados y rígidos, incapaces de absorber suficiente oxígeno. Había pérdida de líquido en los pulmones de Christopher, un efecto colateral de la asfixia por inmersión. Deprisa, vamos. Los médicos tenían que desconectarlo periódicamente para drenar el líquido. Bien, de acuerdo. Debo drenar el pulmón. ¿Estamos todos listos? El líquido que salía de sus pulmones era muy sanguinolento, por lo que empleamos instrumentos que permitieran extraer el líquido y mantener los alvéolos abiertos, de modo que se produjera a tiempo el intercambio necesario de oxígeno. Existía el riesgo de que uno de los pulmones se obstruyera por los instrumentos que empleábamos. Era posible que sucediera. Intentaríamos evitarlo. De acuerdo, hagámoslo. La doctora Kleinman estuvo finalmente en condiciones de informar a Tracy Martini sobre el estado de Tommy y Christopher. Le dijo que aunque estaban aún inconscientes, habían recuperado su temperatura corporal y su circulación había mejorado. La doctora advirtió a Tracy que tenían por delante una recuperación larga y difícil y mucho trabajo. Logramos resucitarlos, pero de haber habido algún daño neurológico no podríamos revertirlo. Anhelábamos que por la hipotermia sus cerebros hubiesen quedado protegidos, pero no había modo de saberlo hasta ver qué sucedería. Tracy pudo finalmente ver a sus hijos. Tommy era el que presentaba menos daño pulmonar y comenzó a mostrar signos de mejoría durante la noche.
Christopher era la mayor preocupación de los médicos. Bien. Christopher seguía teniendo problemas cardíacos. Estaba muy débil y necesitaba mucho soporte adicional. Sus riñones fallaban y hubo que ponerlo en diálisis. Intentar estabilizarlo parecía una tarea abrumadora porque básicamente fallaba cada sistema de su organismo. Hijo mío. En algún momento, si Christopher no presentaba mejoría, su madre tendría que decidir si interrumpía o no el soporte vital. En Rhode Island, un equipo de médicos trajo a 2 niños de regreso de la muerte. ¡Christopher! Eran hermanos. Uno se arriesgó para salvar la vida del otro, que había caído en un estanque helado. ¡Deprisa por aquí! Los equipos de emergencias lograron resucitar a los niños, pero seguían en estado de coma, luchando por sus vidas. Nadie podía establecer cuándo se recuperarían, ni si podrían hacerlo. Su madre permaneció a su lado, esperando que su voz pudiera traerlos de regreso a la vida. Los compañeros de escuela se quedaron después de clase para expresar su solidaridad con obsequios. Una cinta para Tommy. Los niños ataron 2 cintas en un lazo para representar a Tommy y a Christopher. Muy bien, Aaron. La escuela vendió los lazos para reunir fondos para la familia. La clase de Tommy registró un villancico navideño y mensajes personales con la esperanza de que esto lo ayudara a recuperarse. Muy bien. Intentando despertar a Tommy de su coma, Tracy reproducía los mensajes que habían registrado sus compañeros de clase. Te extraño y espero que te recuperes pronto. Doctora Linda Snelling. Creo que tener una familia devota que constantemente decía a estos niños, despierta, no me dejes, ayudó mucho. No importa si el niño está consciente o no, es de suma ayuda. En la sala contigua, el hermano de Tommy estaba perdiendo su batalla por la vida. De acuerdo. Procura descansar. La doctora Snelling le dijo a Tracy que se preparara para lo peor. Realmente nunca vimos que pudiera despertar. En ningún momento pudimos imaginarlo, porque su cuerpo había sufrido tanto daño que no logramos salvar sus órganos. Hacía 8 días que Christopher estaba en coma, cuando los médicos aconsejaron interrumpir el tratamiento. Ninguna madre quiere pensar que su hijo no sobrevivirá. Pero se había llegado a un punto en el que había que decidir si se interrumpía el tratamiento o no. Ya estaba fuera de nuestro alcance. Tracy decidió interrumpir el tratamiento que mantenía a su hijo de 7 años con vida. Permaneció con Christopher mientras respiró por su cuenta durante 40 minutos, hasta que falleció. Sentimos una sensación de derrota y de terrible pérdida. Era algo en lo que habíamos estado arduamente trabajando y en lo que habíamos puesto todo nuestro corazón. Sentíamos que conocíamos a ese niño, conocíamos a su familia y todos queríamos que mejorara. Sabíamos que su hermano se recuperaba. Sentíamos que eso era un poco injusto. Cuando el estado de Tommy se estabilizó, los médicos lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos. Tracy permaneció a su lado esperando que se recuperara. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Entonces, el 19 de diciembre, Tommy comenzó a despertar de su coma. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está caliente. ¿Qué significa? Cuando Tommy comenzó a moverse y comenzó a despertar, todos, sin importar a quién estuvieran atendiendo ese día, todos se emocionaron. Fue, diría, increíble que comenzara a moverse. Mira.
Una de las primeras imágenes que Tommy vio fue la de su mejor amigo, Eddie Cadonian. Cuando Tommy despertó, no podía hacer mucho. No podía hablar, apenas podía moverse. Pero recuerdo cuando me acerqué a él, su rostro dibujó una enorme sonrisa al verme. Solo me alegré de que estuviera vivo. 2 meses después de caer en el hielo, Tommy Martini fue dado de alta en el centro de rehabilitación. Aunque su habla se vio afectada y necesitaba terapia física para volver a caminar, había sobrevivido. Actualmente Tommy asiste a la preparatoria y tiene un trabajo de medio tiempo. Los socorristas nunca olvidaron aquel día. Esos niños que rescatamos del hielo estaban sin vida, estaban muertos. Es un verdadero milagro que uno de ellos haya regresado y esté de nuevo con nosotros. Para ayudar a evitar tragedias similares en el futuro, el Departamento de Bomberos de Warwick organizó un equipo de buceo. También se inició un programa destinado a enseñar a los niños medidas de seguridad con respecto al hielo. Versión en español, Palmera Record.